Le voy a invitar a que vayamos a la escritura, en el libro de Números, y empieza esta porción. Recuerde que es la porción número 41, y comienza en el capítulo 25, versículo 10, y concluye en el capítulo 30, versículo 1. Y bueno, esta parashá tiene por nombre Pinhas. Y bueno, vamos a estar leyendo el versículo 10 y el versículo 11. Si usted lo tiene, sígalo con su vista. Dice la palabra del Eterno: entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con esa porción. Pero bueno, para adentrarnos a esta porción, no sé si usted recuerda que la vez pasada se estuvo hablando de la porción anterior, que fue la número 40, y hablaba, bueno, el nombre de esa porción era de Balac. Y bueno, yo creo que todos los que estamos en este lugar hemos estado leyendo esta porción, o hemos estado estudiando esta porción. Y bueno, vamos a parafrasearla, o vamos a resumirla. Y recordamos que aquí hay dos personajes, ¿verdad? Que era Balac, que había contratado a Balaam, ¿para qué? Para lanzar una palabra de maldición al pueblo de Israel. Entonces, bueno, en esa porción se nos explicó definitivamente su personalidad de este Balaam, lo que realmente había en su corazón. Y resulta que cuando se le pide hacer esto, bueno, él al principio duda, y entre sí y entre no, pero cuando él trató de maldecir al pueblo de Israel, sucedió algo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que no pudo salir palabra de maldición en contra del pueblo de Israel. Entonces esto obviamente enfureció mucho a Balac, porque obviamente era el que le había, digamos, prometido muchas cosas que le iba a pagar. Pero entonces Balaam dice: bueno, es que yo no puedo hacer esto porque definitivamente no pueden salir esas palabras de mi boca. Y entonces ya no maldice al pueblo. Entonces nosotros nos pudiéramos preguntar cuál fue la situación, o qué fue lo que pasó que el Eterno no permitió que se dijeran estas palabras en contra del pueblo. Hace también porciones atrás se nos explicaba lo que era, cómo es que podíamos nosotros mantenernos dentro de un cerco de protección del Creador. Y en esa porción nos explicaba nuestro pastor David Magno que nosotros, para estar dentro de esa cerca de protección, debemos de ser hombres y mujeres justas, ¿verdad? Y bueno, el estado de justicia tiene mucho que ver en nuestra forma de vivir. Y bueno, había tres áreas que dice que si nosotros procuramos estas tres áreas, entonces nos volvemos delante de Dios hombres y mujeres justas. Entonces no es solamente por nuestras obras, porque yo creo que no alcanzaríamos, ¿verdad?, a cumplir los requisitos, pero hay tres áreas que debemos de tener bien equilibradas. Y una de ellas es nuestra área financiera, también es nuestra sexualidad y nuestra alimentación, ¿sí recuerda? Entonces, digamos que el pueblo de Israel estaba bajo la protección del Eterno, porque estaba bajo estas tres, digamos, en estas tres diferentes áreas de su vida estaban trabajando y estaban procurando estar dentro de él. Entonces, después que pasa que Balaam no puede maldecir al pueblo, pasa nuevamente algo, y dice que Balaam le da una idea a Balac, y le dice: bueno, mira, no vas a poder tocar al pueblo amado de Dios, pero sí puedes hacer algo que se salga de la protección de Dios. Entonces le da esa idea de que sus mujeres se las llevaran, y que entonces ellos comenzaran con ese pecado, y posteriormente sabemos que un pecado nos lleva a otro y nos lleva a otro. Entonces ellos mismos iban a salir de esa protección, y entonces era como ellos mismos, al salirse de esa protección,
es que iban a ser derrotados. Entonces le da esta idea y pues esto le parece bien a este Balac. Y bueno, posteriormente en el capítulo 25 vamos a darle lectura un poco antes para entrar al versículo 10. Y dice en el versículo 1: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó, dice, a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y después dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Eterno se encendió contra Israel. Y el Eterno dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Eterno delante del sol, y el ardor de la ira del Eterno se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han juntado en Baal Peor. Dice: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Israel y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y bueno, se dice que entonces empezó esta estrategia, ¿verdad? Dice que el pueblo comenzó a fornicar con las moabitas, las madianitas, y dice que posteriormente ese pecado los llevó a la idolatría. También, como vemos anteriormente, sabemos que el Eterno prohibió estrictamente que hubiera una mezcla entre los hijos de Dios con las mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque Él sabía, y Él sabe, en primera sabe las debilidades, digámoslo así, del hombre y las debilidades de la mujer. Ahora bien, Él sabe y Él supo y Él nos ha advertido siempre en la palabra de Dios que no debe de haber esa mezcla, porque si hay algo que el Eterno aborrece es la mezcla, es mezclar las cosas, mezclarnos con otras creencias o estar dentro de, digamos, de la casa de Dios y meter algo mundano a la casa de Dios. Entonces, cuando Él les advierte y ellos obviamente no hacen caso, ellos dicen que se juntaron, se mezclaron, y entonces cuando ellos cometieron este pecado, el pecado sexual, por ende vino ese pecado de idolatría. Después dice que el furor del Eterno se encendió contra Israel, ¿verdad? Y el Eterno dijo a Moisés que tomara a todos los príncipes del pueblo. Bueno, también hay un dato que me llamó mucho la atención, porque se dice que posteriormente van a aparecer dos personajes que, bueno, van a marcar también esta parashá. Pero el nombre de esta mujer, de esta madianita, era Cosbi, y se dice que Cosbi era la sobrina de Balaam, y por lo cual poseía, digamos, que ciertas cosas que tenía Balaam en cuanto a adivinación y en cuanto a muchas cosas. Entonces, que él le dice a su sobrina, porque sabía sus atributos, sabía que era una mujer guapa, una mujer con presencia, y dice que la manda, pero realmente iba, digamos, que por Moisés. Entonces, cuando es enviada, ella se imagina que Moisés, bueno, pues se va a distinguir como el líder del pueblo de Israel con su vestimenta diferente, y entonces ella comienza, dice que entra, y entonces ella empieza a buscar a Moshe y ve pues a muchas personas, pero se dice que cuando ella ve cómo tenía la vestimenta de los príncipes de Israel, de los príncipes de las tribus, bueno, era diferente a la del pueblo y era, digamos, que muy ostentosa. Entonces él sus ojos los pone, ella pone sus ojos en un príncipe, y ese príncipe era el príncipe de la tribu de Simeón. Entonces ella piensa que es Moshe y lo seduce, y posteriormente, más adelante, vamos a leer cómo es que viene un acto abominable delante de los ojos del Eterno. Pero también ahí es que nos muestra
y bueno, a mí me gustó mucho ese comentario, que realmente Moisés se distinguía, pero no se distinguía, o digamos que no se distinguía por su vestimenta solamente, sino que él se distinguía por el carácter y el celo por la casa del Eterno. Entonces a lo mejor esta mujer quería ver a lo mejor a alguien, un hombre muy ostentoso en su manera de vestir, pero cuando no lo vio, desvió su mirada y se dice que cuando ella miró a este príncipe y él la miró por medio de la mirada, de su vista, fue que él cayó en ese encanto. Bueno, es solamente un comentario y un paréntesis. Se dice que después, cuando dice que iba a tomar los príncipes del pueblo y ahorcarlos, y entonces dice que la ira del Eterno se iba a apartar de Israel. Después vamos a ir al versículo 7, y dice así: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, dice, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces vemos cómo es que viene a aparición este personaje que es Fines, el nombre de la parashá, y se dice que este Fines era hijo de Eleazar y por ende era nieto del sumo sacerdote Aarón. Entonces dice que él, al ver este acto abominable que ellos estaban haciendo en el altar, entonces tomó una decisión y dice que agarró una lanza y entonces dice que la tomó en su mano y entonces dice, los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y entonces dice que en ese acto, en ese momento dejaron de morir, porque había estado una mortandad muy grande y se dice que alrededor de 24,000 personas murieron. Pero bueno, Fines. Aquí se presentó como un hombre que realmente tenía un celo porque después nos dice en el versículo 11 que dice Fines, nuevamente viene a decir de quién es Fines. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, dice, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Y bueno, ahí me gustaría decirle solamente lo que significa, la definición de celo. Y dice que el celo es cuidado, es diligencia, es interés con que una persona lleve a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. También dice en otro significado, dice interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. También se dice que la palabra celo viene del griego sein, que significa hervir, también del latín, que significa celus, que significa ardor, y en hebreo se pronuncia kiná, que significa ardor, fervor y pasión. El celo de Dios es una preocupación por el bienestar de su pueblo, su determinación de que nada surja entre Él y nosotros que pudiera distraernos, engañarnos, apartarnos, alejarnos y en consecuencia serles infiel a Dios. Entonces vemos cómo es que aquí en esta porción viene a relucir Fines, pero con ese celo auténtico, ¿verdad? Con ese celo que el Eterno tiene por su casa, por su pueblo, y que desde un momento nos dice que Él es un Dios que fuerte y es un Dios celoso. ¿Y celoso por qué? Pues porque nos apartemos del propósito de Dios y entonces nosotros caigamos en ese tipo de pecados y eso nos aparte de lo que Él nos quiere dar. Entonces, hace algún tiempo estábamos explicando de lo que eran celos
Y bueno, yo creo que todos hemos sentido celo en algún momento. Y se maneja el celo en muchas áreas. Celo, por ejemplo, en una pareja, celo por la casa de Dios, celo por la palabra de Dios, celo por lo consagrado de Dios. Entonces, el Eterno nos permite ver o nos permite saber qué es el celo a través de su palabra, y se dice que Él tiene celos de nosotros como aquel esposo tiene celo de la mujer por protección. Y ahora nosotros pudiéramos decir, bueno, pues yo creo que los celos no son buenos, o hay unos que piensan que el celo realmente deriva de inseguridad. Digamos, si es un cónyuge, es inseguridad, pero porque a lo mejor no sabemos realmente que hay dos tipos de celo. Un celo que es el celo que estamos viendo, que es el celo que Dios nos enseña, pero también hay otro tipo de celo que es un celo satánico, y obviamente sabemos que todo lo que está, digamos, todo lo que llevamos a un extremo, al Eterno no le agrada. Y obviamente hay un celo que es que nos da ira, explotamos, a lo mejor decimos malas palabras, a lo mejor hacemos cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando conocemos realmente el celo que Dios permite y el celo que realmente experimentamos como hijos de Dios, es un celo de una protección. Y hace tiempo escuché digamos, un ejemplo de este tipo de celo, y lo explicaba tan visiblemente o tan palpablemente para que lo pudiéramos entender. Y dice, es como aquel esposo que él está junto con su esposa, y la esposa tiene que salir tal vez a un lugar ya que ya es tarde, y entonces el hombre o el varón o su esposo le dice, bueno, yo te acompaño. Entonces dice, entonces la esposa va de la mano de su esposo, y entonces él, ¿qué es lo que hace en el trayecto o en el camino? Bueno, cuida, ¿verdad?, de ella, él la acompaña, le hace compañía, la protege, pero no lo hace con el plan, ni le hace con el fin de vigilarla o de controlarla, sino lo hace con el fin de cuidarla. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya es tarde, y porque a lo mejor hay tantas cosas que se mueven aún ya tarde, ¿verdad? Entonces, cuando lo escuché, cuando lo entendí, dije, entonces Dios nos tiene ese celo. No es porque quiera que hagamos lo que Él quiere, sino que Él nos cela con ese celo divino, con ese celo redimido de decir, tenemos que ser fieles a Él. Tenemos que tener una fidelidad plena para el Eterno. Y ahora bien, aquí en la Escritura nos permite ver cuando estos personajes, cuando estas personas experimentaron el celo. Uno de ellos es el rey David. Y bueno, cuando todavía no era rey, voy a darle la cita para que la busquemos. Dice que es en el primera carta de Samuel, capítulo 17. Es en el versículo 26. Y entonces comienza así, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y bueno, pues no vamos a leer toda esta porción, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice que aún David, cuando era muy joven, escuchó y fue a donde estaban sus hermanos, y escuchó que este paladín iba y les gritaba y les decía y los amedrentaba. ¿Y ellos qué hacían? Pues tenían temor. Aquí en la Escritura dice que tanto el rey como todos los que estaban a su cargo tenían mucho temor. Pero él, en lugar de atemorizarse también, dice que él entró un celo.
Ajá. Y entonces por eso dice estas palabras, o sea, ¿quién es este filisteo? O sea, como diciendo, ¿quién es esta persona? ¿O quién es este mundano? ¿O quién es este pecador? ¿O quién es este hombre que viene y todavía amedrenta y todavía amenaza al escuadrón del Dios viviente? Entonces se dice que ahí entró ese celo, ¿verdad? ¿Por qué? Por decir, ¿cómo es que todo el ejército estaba amedrentado solamente por palabras que lanzaba este gigante? Y era un gigante a la vista de muchos, pero David no lo vio así, sino dice, ¿pero quién es él? Si es Dios más, el que está con nosotros, el que Él nos va a librar de esta batalla, ¿por qué le vamos a temer? Vemos también, además de David, vamos a ir a Primera de Reyes 19:9. Desde el versículo 9 y versículo 10 dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Eterno, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Eterno, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces vemos cómo él dice que estaba ahí en esa cueva, pero después cuando el Eterno le dice: bueno, ¿y qué haces aquí? Y dice que él sentía ese celo por el Eterno, por el nombre de Dios, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Entonces, este varón, Elías, también presenció ese tipo de celos, lo sintió. Recordemos que en una de los significados de celo era ese fervor, ese hervir que sentimos cuando las cosas no están marchando bien delante de Dios. También vemos otro celo en la vida de Yeshua. Y esto vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice así la bendita palabra: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitar esto de aquí, y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron, dice, sus discípulos, que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto lo vamos a ver en el libro de los Salmos 69:9. Y dice así: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces vemos aquí cómo estos personajes tuvieron ese celo, ¿verdad? Vamos a ir a esta cita. Le voy a pedir que me acompañe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Dice, desde el versículo 1 le vamos a dar lectura. Dice Pablo así:
Ojalá, dice, me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenme, porque les celo con el celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, dice, a otro Jesús que el que les hemos predicado, o reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo los hemos demostrado. Y bueno, dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él tenía ese celo, dice, les celo con el celo de Dios. ¿Por qué? Dice, pues les he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Y después en el versículo 3 dice, porque temo, dice que como así la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Y bueno, también vamos a regresar a la porción del libro de Números. En el versículo 14 dice, y el nombre del varón que fue muerto con la Marianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Dice, y el nombre de la mujer Marianita muerta era Cosbi, hijo de Sur. Y bueno, también el significado de Cosbi significa seducción y engaño. Y vemos como Pablo dice, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, o sea, ustedes sean engañados y sean apartados. Entonces, bueno, como que ya vamos armando, ¿verdad?, toda esta porción, y vemos cómo es que todo empezó con una estrategia que el enemigo, digamos, puso en estos personajes. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel quedara indefenso. Pero fíjese que Satanás siempre ha usado las mismas estrategias y desgraciadamente los hijos de Dios aún seguimos como que cayendo en ciertas cosas, o no estamos tan alerta, no estamos tan atentos. Ahora, a fines, lo que le llevó a este acto fue ese celo de que se hubiera hecho este acto en el altar, en la casa del Eterno. Y sabemos que el altar o la casa de Dios es algo consagrado. Dice que es con un uso exclusivo para el Eterno, para adorarle a Él, para servirle a Él. Y asimismo nosotros podemos ser esa representación, ¿verdad? Dice que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo, y nosotros mismos hemos sido consagrados para un uso exclusivo, y es para servir, para atender las cosas del Creador. Y cuando nosotros permitimos ciertas cosas aún en nuestra vida, entonces nosotros pudiéramos decir qué es lo que estamos permitiendo, qué mezcla estamos permitiendo para que no cumplamos el propósito del Eterno como Él nos ha dicho. Eso es en nuestro cuerpo, así es en la iglesia, así es en el ministerio, así es en todas las áreas que nosotros hemos consagrado al Eterno. Y entonces por eso es que vino este celo, y ese mismo celo es el celo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Antes de hacer algo, antes de hablar algo, antes de dirigir algo o de dirigirnos a alguien, debemos de decir y preguntarnos, ¿realmente esto le agrada a Dios? ¿Realmente estoy siendo una persona íntegra? ¿Estoy siendo una persona de una pieza? ¿Estoy trabajando en todas las debilidades que tengo para presentarme bien delante del Creador? ¿O qué estoy dejando de hacer? ¿O qué cosas no les he dado importancia? ¿O qué cosas estoy jugando y estoy permitiendo que esas cosas estén invadiendo mi vida,
que estén contaminándome. Entonces debemos de analizar este punto, debemos de analizar este celo y decir: Señor, realmente tú quieres que yo sea de tu uso exclusivo, y quiero realmente esforzarme para que solamente tu palabra reine en mi vida y que yo pueda servirte con integridad. Porque yo creo que por ejemplo, pararnos aquí, alabar a Dios, o a lo mejor en algún servicio, podemos hacerlo con un cierto conocimiento, pero no es lo mismo hacerlo con un conocimiento, pero además con una entrega total de decir: lo voy a hacer, me voy a parar, voy a alabar a Dios, voy a predicar la palabra de Dios, pero procurando estar siempre aceptos delante del Eterno. Entonces no dejemos que esas artimañas desde el principio sigan gobernando nuestra vida, y al contrario, nosotros, dice, y en una predicación anterior que el apóstol le estaba predicando, ¿verdad?, que debemos de ser, ¿qué?, astutos, y debemos de tener esa astucia para decir en dónde va a llegar un ataque, en qué áreas estoy más vulnerable, y debo de estar fortaleciéndome, y debo de estar llenándome de esa fortaleza dada por el Creador, para que no venga y tambalee mi vida o me destruya. Entonces debemos de tener esa astucia, debemos de estar diligentemente, debemos de estar orando, fortaleciéndonos, debemos de estar evitando todo ese tipo el estar combinando las cosas sagradas con las cosas que no le agradan a Dios, y tener una mente redimida, una mente perfeccionada por el Eterno. Ahora, esto es un proceso que no nos va a llevar un año, no nos va a llevar meses, no nos va a llevar poco tiempo, pero si lo hacemos en la fuerza del Eterno, el Eterno nos va a ir fortaleciendo para que cumplamos ese propósito. Y vamos a hacer, dice que vamos a hacer esos odres nuevos, y va a derramar de ese vino nuevo, y nosotros vamos a estar siendo buenos recipientes para poder predicar la palabra del Eterno, para que nosotros podamos estar fortalecidos, y que el día de mañana, si vamos a un lugar y a lo mejor en ese lugar no se predica la palabra de Dios, o empiezan a mofarse de nosotros, o nos empiezan hasta a poner ciertas cosas enfrente que a lo mejor en un momento estábamos debilitados, decir: voy a ir, y a lo mejor estoy en ese lugar, pero nada de esto me va a contaminar. ¿Por qué? Porque somos del Eterno. No lo vamos a hacer porque si el apóstol, porque si el pastor, porque si nadie, no, lo vamos a hacer porque el que importa nos ve en todo tiempo, nos ve en todo momento donde nosotros estemos, y el único que nos ve en todo tiempo, y el que ve nuestras obras, dice que aún Él conoce los pensamientos de nuestro corazón, y hasta esos debemos de tenerlos redimidos y purificados para el Eterno, y decir: ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué estoy metiendo más al templo que es el Espíritu el templo del Espíritu Santo? ¿Qué estoy metiendo? ¿Qué pienso? ¿Qué hablo? ¿Cómo me comporto? Y entonces nosotros vamos a vencer esas batallas, ¿verdad? Entonces yo le voy a invitar, hermano, a que se ponga sobre sus pies, y que vamos a levantar una palabra de oración. Vamos a declarar que el Eterno es el que va a estar moviéndose, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, y que ese mismo celo que Él tuvo en su casa por sus cosas consagradas, por su altar, ese mismo celo se mueva en nosotros para las cosas de Dios. Que todo lo que hagamos, lo hagamos por Él y para Él. Que lo hagamos en un acto de obediencia, que lo hagamos en un acto de amor, que lo hagamos en un acto de presentarnos bien y limpios delante del Creador. Amén.